vamos a hablar del tamizaje neonatal ampliado según la ley 1980 de 2019. Como su importancia, vamos a ver lo que nos atañe un poco, que son algunas condiciones para el laboratorio clínico, más o menos ahorita qué compromete, qué comprende el tamizaje neonatal, no a profundidad, porque este tema puede llegar a ser bastante profundo, pero sí vamos a ver bastantes cositas en cuanto a la normatividad, el tamizaje neonatal, de qué consta y, y cómo lo vamos a realizar. Más o menos en el 2015 decide determinar entonces la ONU como un objetivo, que son objetivos que ellos se fijan para el milenio, donde ellos pues establecen que van a reducir la mortalidad infantil a 2/3 de lo que en ese momento se estaba presentando. Lo que estaba intentando implementar en 2015 es decir, necesitamos reducir esa mortalidad infantil y entonces se lo establecen como un objetivo del milenio. Entonces, de acuerdo a eso, los países lo que hacen es establecer también una cantidad de normas y de objetivos que permitan ir como a favor o ir en dirección de esos objetivos que establece la Organización Mundial de la Salud. Para esto, entonces, obviamente, Colombia se involucra y decide entonces abordar, hacer como un objetivo también, donde lo va a abordar de una manera como multicasual, en donde va a decir, más o menos para ese momento, pues nos va a decir, nosotros tenemos éxito en cuanto a la cobertura de vacunación, lo que ha permitido reducir la mortalidad en población infantil por causas infecciosas. Y pues esto va a permitir que como se reduce la mortalidad por causas infecciosas gracias a que ya tenemos éxito en la vacunación, vamos muy bien en vacunación, en todos los planes de vacunación, entonces otras estadísticas ya se empiezan a ver, ya otras estadísticas entonces empiezan como a salir a la luz y le empezamos a poner cuidado más a otras situaciones. Dentro de esas, pues estamos entonces que las estadísticas vitales que nos da el DANE nos dice, tengan cuidado porque las malformaciones congénitas son en este momento la segunda causa de mortalidad en menores de 1 año, en neonatos, y fueron responsables de aproximadamente el 20,8% de las muertes. Y en muchos casos, pues se asume que son evitables porque son enfermedades metabólicas que van a responder a tratamientos específicos y que realmente si las hubiéramos detectado, hubiésemos evitado esta mortalidad. Entonces, desde el año 2000, lo que hace Colombia es que va a iniciar como una forma organizada a nivel nacional que lo denominan programa de tamizaje neonatal. Que pues básicamente, ¿qué es ese programa de tamizaje neonatal? Va a ser una serie de procedimientos que van a realizar para descubrir cómo hacer esos hallazgos en los recién nacidos, en los neonatos, para intentar determinar qué pacientes, si esa población, cuáles van a presentar alguna patología y cuáles son las que van a poder medir para poder tener un seguimiento y dar un tratamiento, que eso es bastante importante en todo esto del tamizaje neonatal. Entonces ellos dicen, vamos a hacer la detección al momento del nacimiento para hacer la confirmación y el inicio inmediato del tratamiento. Y en ese momento, en el 2000, entonces van a decir, lo primero que vamos a hacer y la única patología que vamos a considerar en nuestro tamizaje neonatal va a ser el hipotiroidismo congénito, que pues ya lo conocemos, lo manejamos y de por sí ha ido, lo venimos manejando durante todo este tiempo, que nosotros ya sabemos, pues sí, las tarjetas, TSH neonatal, todos esos programas lo hemos ido manejando. Pero entonces existen otras enfermedades metabólicas que no se tamizan y que van a dejar como esa sensación de desigualdad. Pues los objetivos fundamentales del tamizaje neonatal va a ser la detección precoz neonatal, donde debe haber una cobertura, se presume que va a haber una cobertura del 100% en los recién nacidos y pues la idea es que frente a esta cobertura, que ojalá fuera del 100%, pues demos un tratamiento a los casos detectados positivos y podamos dar un seguimiento precisamente al iniciarse en la vida, en los primeros meses de vida, pues lo que buscamos es reducir la mortalidad, pero también aumentar la calidad de vida y prevenir algunas situaciones en pacientes que ya con el tiempo, pues la idea es que tengan una vida pues óptima. Eh, Esas otras enfermedades entonces que no se tamizaban y que van a causar algunas como desigualdades, que da como la sensación de la desigualdad, que en algunos casos dijeron pues es una sensación de desigualdad
por parte técnica. Por ejemplo, las hemoglobinopatías, pues estas hemoglobinopatías van a estar más o van a tener mayor frecuencia, por ejemplo, en San Andrés, que tiene un 23% de frecuencia, o en los departamentos del litoral colombiano. Esos departamentos son el Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que también tienen una frecuencia aproximadamente del 11%. Entonces, esas patologías no se estaban tamizando, pero si hablamos como de esa desigualdad étnica, pues también diríamos en la población que se considera blanca caucásica, tampoco se le tamizan patologías a las que ellos están predispuestos genéticamente, que por ejemplo en este caso es la fibrosis quística. Entonces empezamos a ver que no solo es como por desigualdad de etnia, sino que realmente estamos solo considerando una patología. ¿Qué criterios entonces se establecen para que podamos determinar qué es una enfermedad o qué deben cumplir para que ingresen al programa de tamizaje neonatal? Pues que la enfermedad curse con una morbilidad, ya sea mental o física, que se considere severa, o también o presente esa mortalidad si no se llega a diagnosticar. Es decir, el paciente va a estar enfermo, ya sea física o mentalmente, o se me va a morir si yo no la diagnostico. Que la búsqueda clínica no sea fácil al momento en que el médico hace una exploración física. El paciente le llega y sencillamente en ese examen médico físico no lo van a detectar. Y que exista un tratamiento que esté disponible. Que el tratamiento precoz realmente mejore significativamente el pronóstico, que el tratamiento permita que el paciente técnicamente adquiera unas condiciones de vida óptimas o normales. Que la enfermedad tenga una incidencia que sea relativamente alta, y eso es fundamental porque sería casi la separación entre el tamizaje neonatal, las enfermedades que podemos tamizar, y lo que se considera enfermedades huérfanas. Entonces ya nos dicen, tengan presente que para poder estar tamizando o ser una enfermedad del programa de tamizaje neonatal, debe tener una incidencia relativamente elevada de 1 por cada 10.000 o cada 15.000 recién nacidos. Y que también exista una prueba de laboratorio, un test que me permita hacer ese tamizaje, que sea rápido, que sea sencillo, que sea fiable y que no sea de alto costo. Entonces, pues frente a esto, en ese momento, en el 2000, se establece como un marco normativo donde nos dicen, bueno, según la resolución 412 del Ministerio de Salud del año 2000, es donde vamos a tener en cuenta el hipotiroidismo congénito. Y luego, mucho más adelante, en el 2013, lo vuelven a contemplar en la Guía de Atención Integral al Recién Nacido. Pero entonces, a veces pensamos que ese es nuestro único marco normativo, nuestra única margen que nos va a decir, esa sola resolución era lo que involucraba la parte de tamizaje neonatal. Pero no teníamos en cuenta que había un gran número de decretos, de leyes, de resoluciones y de sentencias que no hablaban de manera directa del tamizaje neonatal, pero sí lo tenía inherente, era parte de ellos. Por ejemplo, la Constitución Política del 91 dice que el Estado tiene la función de ser garante de los derechos, con mención especial en la garantía de los derechos de las gestantes, niñas y niños, donde uno de los derechos es ser tamizado. Entonces, eso también iba inherente en esta Constitución. La Ley 100 del 93 dice que la norma del Sistema de Seguridad Social Integral obliga a los administradores de recursos, a las EPS, ¿sí?, del régimen contributivo y subsidiado para garantizar, para dar garantía a los servicios, medicamentos, laboratorios que están incluidos en el plano obligatorio de salud, y eso nos va a incluir lo que son las pruebas de tamizaje y la medicación o tratamiento para el tamizaje. El artículo 117 del 98, que determina los eventos de interés en salud pública, resolución 00412 del 2000, que es la guía para atención al parto, que también va a especificar como una actividad de obligatorio cumplimiento la toma de muestra de cordón umbilical, en ese momento para TSH, la resolución 3384 del 2000, que define las actividades mínimas en las que pues lo que son las EPS y las ARS deben garantizar a los afiliados, a sus afiliados en cuanto al régimen subsidiado para la atención en salud. La ley 715 del 2002, que define las responsabilidades en cuanto a todo lo que es salud pública, porque esos son eventos de interés en salud pública. La ley 1098 del 2006, donde nos dice Ley de Infancia y Adolescencia, garantice todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tamizar es un derecho. Decreto 3518 del 2016. Vamos a crear entonces con este decreto
el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Decreto 4747 del 2007, Sentencia T-760 del 2008, que esta es como bastante importante porque es cuando por esta sentencia de la Corte Constitucional dan la garantía y obligan al derecho a la salud de cualquier colombiano, ya sea post o no post, para que no esté esa separación en que si no es post no hay atención. La ley 1392 del 2010, en lo que son las enfermedades huérfanas y todo lo que es el interés en salud pública, el acuerdo 29 del 2011, lo que es el plan decenal también de salud pública 2012-2021, la guía de atención integral de recién nacido sano del 2012, guía práctica clínica de la detección de anomalías congénitas, guía número 03 que establece las recomendaciones para el tamizaje neonatal o de errores innatos del metabolismo. Y así, realmente hay varias, lo que son guías, sentencias, leyes, decretos, que toda esta normatividad lo que va a resumir es que en Colombia sí se establece un tamizaje neonatal y nos dicen lo que es el hipotiroidismo congénito hasta el 2000. Desde el 2000 hasta el 2019, perdón, lo ponemos como obligatorio. Entonces, toda esta normatividad nos obliga a hacer por obligación tamizar el tamizaje neonatal. Pero lo que son las enfermedades metabólicas, los errores innatos del metabolismo, va a ser como una recomendación basada en las evidencias. Entonces viene en el 2019 nuestra ley de 1980 que nos va a decir, bueno, aquí ya vamos a tener todo en cuenta lo que ya revisamos, todo en cuenta lo que ya hemos vivido y entonces vamos a empezar vamos a ampliarlo para que esa garantía en salud podamos hacerla mucho más grande y seamos más garantes del sistema de salud en pos de lo que se está proponiendo la organización, la ONU. Entonces me dice, ya como objeto, esta ley, que sería el artículo 1, me va a decir entonces, en Colombia lo que tenemos en esta ley es que vamos a regular y ampliar la práctica del tamizaje neonatal, pues mediante la detección temprana, y lo van a poner ahí casi como que la detección temprana de lo que es ceguera y sordera congénita, y lo que vamos a usar es que muestras de sangre de recién nacido para la detección temprana de lo que son errores congénitos del metabolismo o enfermedades que puedan deteriorar la vida o la calidad de vida de las personas y las alteraciones congénitas. Y esta ley ya nos va a definir qué es el tamizaje neonatal, nos va a separar después de esa partecita que lo vamos a ver en el artículo 2. Entonces ya está lo que me dice es, se lo voy a separar, le voy a decir entonces qué es un tamizaje neonatal, qué es un tamizaje prenatal, el neonatal básico y el tamizaje ampliado. Donde pues ya en esta ley ya nos empiezan a decir, sí, claro, antes tal vez lo establecíamos que era por la toma de muestra de cordón y TSH neonatal, ahora les vamos a incluir muchas más patologías, vamos a tamizar esas otras patologías y aparte de eso también, pues entonces no solo vamos a hacer sangre de cordón, sino vamos a incluir también sangre de talón. Y nos van a decir entonces, tamizaje neonatal, que va a ser el conjunto de acciones involucradas para la detección temprana de algunos errores del metabolismo, pues con la idea de detectar esas enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida y ya entonces lo que vamos a hacer es que la idea es que sería darle un diagnóstico, un seguimiento y un tratamiento. El tamizaje prenatal, que ya es una estrategia clínica que van a intentar determinar a ver en qué genes van a causar algunas alteraciones o estén relacionados con las enfermedades del embrión o el mismo desarrollo del feto. El tamizaje neonatal básico, que ya entonces ya decimos, ya listo, existe un tamizaje neonatal básico, el cual ya esta ley ya nos dice, esto ya es obligatorio también como pasaba con hipotiroidismo congénito, y me va a decir, va a incluir entonces claramente hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de la biotiroidasa y defectos de la hemoglobina. Entonces ya me dice, listo, estas 7 patologías vamos a incluirlas en el tamizaje neonatal básico y también vamos a incluir, que eso va a ir ingresando o se va a ir integrando en nuestro sistema de salud de manera progresiva, un tamizaje ampliado que va a incluir todas las del básico, pero vamos a incluir también el diagnóstico de las enfermedades de los aminoácidos, de las enfermedades de los ácidos orgánicos, desórdenes de la beta-oxidación, de los ácidos grasos, que en general en total van a ser como 33 enfermedades que más vienen a todo lo que son errores innatos del metabolismo gracias a los aminoácidos.
Entonces tenemos que para ese tamizaje neonatal, pues vamos a tener que realizar, por lo menos el básico, vamos a tener que realizar algunas pruebas que nos van a incluir lo que es la TSH, la detección sérica de la fenilalanemia, la medición también de galactosa 1-fosfato, lo que es la prueba ya sea para fibrosis quística, que pues en algunos casos puede ser la prueba de sudor o el tamizaje también en cribado, lo que está determinado ahí, hiperplasia suprarrenal congénita, que será la 17 alfahidroxilasa, el déficit de la biotinidasa, que voy a medir en la biotinidasa sérica, y pues los defectos de la hemoglobina, que vamos a hacer la detección de hemoglobinopatías, por lo menos en las variantes mucho más presentes y más conocidas, que es SC, DI aquí en Colombia. Entonces, pues ya nos dicen en el artículo 3 ya de esta ley, entonces ya nos dicen, listo, ya tenemos, ya les dijimos que esto es cómo lo vamos a hacer, cuáles son las pruebas que vamos a empezar a hacer, cuál es lo del tamizaje prenatal ampliado, básico. Entonces ahora la idea es, vamos a decirles, esto ya en el artículo 3 ya lo constituimos como un derecho, el derecho al tamizaje neonatal, donde pues, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud vamos a garantizar, y lo que nos dice ahí es que va a ser de manera progresiva, pero que tiene que ser obligatoria y gratuita a todo recién nacido vivo, en que se le va a realizar mínimamente un tamizaje neonatal básico, auditivo y visual. Entonces me dicen mínimamente el tamizaje neonatal básico, por eso también me lo pudieron separar en tamizaje neonatal básico y el ampliado. Luego me dice entonces en el artículo 4, el programa de tamizaje neonatal, donde vamos a crear ese programa que va a estar a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, donde vamos a, ¿qué hacer? A garantizar lo que es el tamizaje neonatal en todo el territorio nacional. Claramente hacer este mantenimiento y también a garantizar lo que es la organización y el mantenimiento de la operatividad de este programa de tamizaje neonatal, y es que no va a ser como tan fácil implementarlo, vamos a hacerlo de manera progresiva. Entonces, claro, me dicen, vamos a entonces a ver las funciones del programa del tamizaje neonatal, que sería como que el pasito siguiente, donde lo que me dice básicamente ese artículo 5 es que vamos a generar los lineamientos para todos los involucrados del sistema de salud. Todos los involucrados del sistema de salud son las IPS, CPS, ARS, todos los agentes que van a estar involucrados en el sistema de salud. Lo que vamos a hacer es que como generar esos lineamientos para que ellos tengan que ver con el tamizaje neonatal, se involucren con el tamizaje neonatal y tengan su partecita de responsabilidad. Vamos a reglamentar y elaborar las normas técnicas que estén relacionadas con el proceso de diagnóstico, el manejo clínico, así también como las rutas integrales, ya sea para la parte del seguimiento y del tratamiento de todo lo que estamos tamizando. Vamos también a mantener esa viabilidad del funcionamiento del programa, y entonces para eso tenemos que hacer un montón de lineamientos para que ya esa estructura de la red de tamizaje y los comités que se están creando, pues, conformando esos comités de expertos que permitan hacer esa viabilidad del funcionamiento del programa, que permitan decir, vamos andando, vamos como articulando este programa de tamizaje neonatal, pero al mismo tiempo se va revisando por un comité de expertos que va diciendo, esto sí nos está funcionando, esto como que no tanto, y la experiencia también nos va a ayudar a articular mucho más este programa de tamizaje neonatal. Vamos a reglamentar las actividades del tamizaje neonatal y de las enfermedades hereditarias, y aquí pues también nos dicen a tomar decisiones con base a esa información generada del programa de tamizaje neonatal. ¿Qué quiere decir? Pues entonces en base a todo esto que vamos aprendiendo, vamos a involucrar más otras entidades que también tengan que ver con el sistema de seguridad social o el sistema de salud. Vamos a basarnos inclusive en bases de datos que pueda tener entidades como por ejemplo el ICBF, y todo esto para poder decir, hay algunas situaciones que sí nos están funcionando o lo podemos articular de otra manera para llegar más lejos. Verdaderamente es casi un reto porque lo que la parte del alcance del tamizaje hasta este momento no es muy alto en Colombia. Mi expectativa realmente era más alta, pero leyendo es un aproximado del 60 al 70% de la cobertura. Ciudades grandes como Bogotá tienen cobertura de más del 90%, pero pues la idea es que si ya es un reto con una sola prueba, va a ser un reto mayor cuando estemos tratando el tamizaje básico en muchas más pruebas y mucho más si estamos haciendo pruebas tan complejas ya cuando estamos hablando del tamizaje ampliado.
Entonces, todas esas decisiones, todo ese como numeral 6 del artículo 5 nos va a decir esas tomas de decisiones precisamente para eso, para lograr llegar allá, a esos lugares donde es un poco más difícil el acceso y un poco más difícil la parte del tamizar, porque esto es un derecho. Y entonces, ya pues, aquí ya empezamos a hablar entonces de cuándo vamos a realizar esa prueba. Entonces, lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud, porque ahorita vamos a pasar al artículo 6 y 7, que ya es un poco más, le compete un poco más al laboratorio, nos interesa un poco más. Entonces nos dice, Instituto Nacional de Salud nos dice, precisamente para que demos esa garantía de que le vamos a hacer el tamizaje neonatal como por derecho de los niños, es vamos a realizarlo después de las 24 horas, antes, si toman la muestra o realizan ese tamizaje antes de las 24 horas, debería confirmarse. Debería volver a hacer ese estudio más o menos los 14 días de edad, porque existe como una interferencia en la medición de esas patologías que antes de 24 horas no va a ser muy fácil de detectar. Entonces hagámoslo después de 24 horas, después de una ingesta de proteínas, después de que el neonato coma, y lo vamos a hacer máximo hasta los 7 días de vida intrauterina, porque es el periodo aproximado en donde está el neonato en el hospital, en donde nació. Entonces la idea es que nace el niño, después de 24 horas ya le puedo tomar la muestra, ya también el niño ya tuvo su primera ingesta de proteínas, ya comió por primera vez, y ahí ya voy a hacer la prueba. Pero la idea de que pongan este tiempo que dice entre los 3 y 7 días de vida extrauterina, la idea es que sea mínimo después de las 24 horas de nacido, ni máximo hasta los 7 días, es para que no se salga del hospital, es decir, la mamá no se vaya con el niño y sea mucho más complejo llegar a tener que decir dónde está la mamá, llamar a la mamá, decirle por favor acuda a hacer el tamizaje neonatal, porque ahí se empieza a perder. Entonces, parte de la garantía es cuándo lo debemos hacer mientras el bebé esté durante su estancia intrahospitalaria, que sería el momento del parto. ¿Dónde lo debemos realizar? Pues entonces ya aquí nos interesa mucho más esta parte, porque entonces ¿dónde lo debemos realizar? No estamos tanto hablando de la toma de muestras, y también está involucrada la toma de la muestra, pero ¿dónde debemos realizar este tamizaje neonatal? Va a involucrar directamente a los laboratorios. Entonces ya la norma me dice, y es cuando empezamos a ver entonces todo lo que es el artículo 6. Entonces, si vemos aquí me dice, los laboratorios deben estar inscritos, y aquí le ponen un poquito como al revés. La primera la idea, lo primero sería entonces estar habilitados. Necesitamos estar habilitados en un laboratorio habilitado, y después de estar habilitado, obviamente tener las pruebas que vamos a ofrecer para tamizaje, lo que debemos es acreditarnos, y debemos es acreditar esas pruebas que estamos incluyendo dentro del tamizaje. Y luego de eso debemos decirle al Instituto Nacional de Salud, nosotros tenemos las pruebas de tamizaje, que ya los laboratorios que realizamos pruebas de tamizaje ya sabemos, ya estamos inscritos en nuestro programa de evaluación externa del Instituto Nacional de Salud, porque eso es obligatorio. Ya lo estamos manejando con TSH, van a venir los programas de evaluación externa de los otros programas cuando ya estemos caminando sobre esta parte del tamizaje básico y ampliado. Entonces ya me van a decir, listo, deben acceder a esas evaluaciones de desempeño del Instituto Nacional de Salud, y cuando ya estén acreditados, ya estén inscritos con el Instituto Nacional de Salud, claramente habilitados, entonces vamos a hacer un listado que es el Registro Único de Laboratorios, donde ellos los van a publicar, nos van a decir, esos son los laboratorios que están listos para procesar lo que es tamizaje neonatal básico. Esto va a ser progresivo, no va a ocurrir de un momento a otro. ¿Dónde nos lo dice la ley? El artículo 6 directamente ya me dice, los laboratorios inscritos ante el Instituto Nacional de Salud, que somos los que nos inscribimos para poder hacer los programas y las evaluaciones externas del Instituto Nacional de Salud, y acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación para realizar las pruebas de tamizaje neonatal. Entonces, de los laboratorios de tamizaje neonatal, ¿cuáles son? Los que estén inscritos ante INS y los que estén acreditados con ONAC. Y el artículo 7 ya me lo va a decir como más explicadito. Entonces ya me dice, listo, esos son los laboratorios que van a hacer el tamizaje neonatal, pero ¿cuáles son los deberes del laboratorio que van a hacer este programa de tamizaje? Entonces ahí sí me lo dicen ya más explicadito. Me van a decir entonces, estar habilitado, y más encima estar acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación en los ensayos que va a realizar, o en los ensayos que usted tenga para realizar ese tamizaje neonatal. Atender a los lineamientos dados por la Coordinación Nacional de Laboratorio, incluidos los programas de evaluación de desempeño, que es donde estamos inscritos en el momento
en hipotiroidismo congénito, para realizar esas pruebas de tamizaje neonatal en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, claramente ya van a empezar a abrir los programas de evaluación externa de las otras pruebas, por lo menos del básico, y es obligatorio estar inscrito y estar participando en esas evaluaciones. Y hacer las notificaciones de todo lo que es Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, todo lo que es eventos de interés en salud pública, donde ante el Civigila le tenemos que estar haciendo el reporte de los casos que vamos teniendo. En este caso ya lo hacemos de TSH, ya lo manejamos con TSH y va a ser tal cual en las otras patologías o lo otro que estamos tamizando. Y me va a decir que cuente con un sistema de referencia y contrarreferencia que incluya el transporte eficiente y oportuno, en el caso cual, como ya vamos a tener muchas más pruebas que nos van a obligar, ya nos dicen es obligatorio que ustedes hagan esas pruebas, por lo menos las básicas, pues todo el mundo funciona en este momento con solo TSH. La gran mayoría funcionan con TSH, hay muy pocos laboratorios que van a funcionar con algunas otras pruebas. Entonces, al momento que usted reciba a los pacientes para tamizar, pues bueno, tenga un sistema de referencia y contrarreferencia, inclusive en caso que eso también nos lo indica la parte de acreditación, en el caso en que usted le falle su equipo, ¿cuál es su plan B? Entonces le dice, tenga un sistema de referencia y contrarreferencia donde usted ya asegure el transporte, que sea un transporte eficiente y que sea oportuno para la entrega del resultado de acuerdo al establecido. Y aquí pues nos va a, este artículo 7 nos da un parágrafo donde nos va a decir, bueno, los laboratorios en Colombia, las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas en el listado oficial del Ministerio de Salud y Protección Social pues deberán cumplir con los requisitos de condiciones que deben para poder inscribirse en ese registro único de laboratorio, donde van a anualmente van a someterse a unas evaluaciones externas de desempeño que van a ser realizadas por el Instituto Nacional de Salud. Y luego ese parágrafo vuelve y nos dice, vamos a acreditar o debemos tener acreditado ante ONAC las pruebas de ensayo de laboratorio que tenemos relacionadas. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces la parte de la acreditación es como que la que más nos compete. Y pues debemos tener en cuenta que aquí nos están diciendo obligatoriamente entonces debemos tener acreditadas nuestras pruebas, acreditadas bajo la norma, que en este caso sería la norma que va a cumplir para todo lo que es los laboratorios clínicos, que sería mediante ONAC, Organismo Nacional de Acreditación, la norma ISO 15189, que pues básicamente para todos los laboratorios, en este caso, este es el certificado de acreditación, pues los compartimos en nuestro certificado de acreditación, donde aquí lo relevante es que ese certificado nos dice, listo, estamos acreditados, pero ¿en qué pruebas? Que es el anexo del certificado. Y nos va a decir en qué pruebas estamos certificados, que se llama alcance. Y esa es la idea de uno poder verificar, porque esa información va a salir directamente entonces publicada para que nosotros sepamos quién está acreditado y qué pruebas tienen acreditadas precisamente para que esos laboratorios puedan hacer ese programa de tamizaje neonatal. Y frente a todo esto, pues lo que ellos nos van a pedir es entonces la parte de la norma que nos van a pedir, entonces acredítese y nos van a poder revisar y nos van a acreditar la parte de cómo es el personal, cómo lo califico, cómo es el cargo del personal, cómo describe ese cargo, cómo hago las evaluaciones periódicas, la introducción del personal, las instalaciones de laboratorio que también viene en la norma de habilitación. Pero en este caso nos están preguntando es, frente a esas instalaciones de laboratorio, ¿cómo controla el acceso a esas áreas? ¿En qué afecta la calidad? La información de los pacientes, el control de acceso a la información, las instalaciones para el personal, para el paciente, las tomas de muestra, el mantenimiento de las instalaciones, las condiciones ambientales. Y ya nos empiezan entonces a decir, en este caso, que lo vemos aquí en esta parte de la norma, lo que nos va como a exigir y a obligar de por sí pues toda la norma, pero el numeral 4 y 5, que son como los más importantes en esa parte. Entonces me dicen, claro, los requisitos técnicos, que es el personal, las instalaciones, equipos de laboratorio, procesos analíticos, preanalíticos, aseguramiento de la calidad, y bueno, ahí ya nos empiezan a hablar entonces de eso. Entonces, claro, en cuanto a los equipos de laboratorio, los reactivos
que también los incluimos en esta parte de la acreditación de la prueba, pues entonces esos equipos de laboratorio, los equipos de laboratorio, los reactivos, nos incluyen los materiales consumibles, cómo hacemos la aceptación de esos equipos, la información que tenemos, que es la hoja de vida de equipo, los mantenimientos, ya sean diarios y periódicos, cómo hago ese cronograma, bajo qué me rijo para poder determinar esos mantenimientos, las instrucciones de uso, las verificaciones de métodos, que eso es bastante importante, la calibración y trazabilidad metrológica, mantenimiento de esos equipos, la calibración, la certificación de esos dispositivos. En cuanto a la información para los pacientes, que es como ese proceso preanalítico, ya antes me van a decir, usted debe tener entonces el laboratorio de tener la información disponible para todos los pacientes, pero en general para el público donde usted incluya la ubicación del laboratorio, los tipos de servicios que está ofreciendo, el horario, los análisis ofrecidos, las instrucciones para completar la solicitud del examen o del ensayo, las instrucciones que sigue el paciente para la toma de la muestra, que es bastante importante, y todo eso debe estar publicado a los criterios del laboratorio para aceptar o rechazar las muestras, para poder ser garantes en cuanto al aseguramiento de la calidad de todos los ensayos que estamos teniendo. En cuanto a la parte de los procesos analíticos, entonces ya me van a decir, es necesario que usted incluya entonces en la parte de procesos analíticos toda la información de lo que es las instrucciones para las actividades de la toma de la muestra, la selección, verificación y validación de los procedimientos analíticos, cómo usted es que verifica esos procedimientos, en qué se basa para hacer la selección de esos procedimientos y validación de los procedimientos analíticos, la incertidumbre, la medida de los valores y todo esto buscando precisamente como la calidad para verificar que la muestra y que los procedimientos que estamos haciendo realmente somos garantes del resultado que estamos dando. Y para esto pues nos incluyen aquí la incertidumbre, los valores de la medición, de la magnitud y los intervalos de referencia biológicos que debemos incluirlos siempre. En este caso, pues en algunos, por ejemplo, en el caso puntual para Colombia, el Instituto Nacional de Salud nos dice ya claramente en su guía, en Colombia, pues vamos a tener como casi un cutoff de 10 en el caso de muestras de talón, va a ser la concentración sobre 10, ya es positivo, bajo 10 es negativo, así inclusive algunos kits digan que el punto de corte es más bajo o más alto, en Colombia se establece que es 10 y para el caso de cordón es 15. Y aún así nos dice el Instituto Nacional de Salud, vamos a seguir incluyendo las muestras de cordón porque en Colombia se siguen tomando muestras de cordón y no tenemos completamente como la certeza en que se está tomando las muestras completamente de talón. Sí hay un alto porcentaje de muestras de talón, pero seguimos también tamizando con muestras de cordón, entonces no lo soltamos y mantenemos eso. Entonces por eso también nos dicen 10 para talón, 15 para cordón. Y pues nos sigue diciendo ya en la parte analítica, que es muy importante, que es toda la documentación de los procedimientos analíticos, que es algo que nosotros conocemos como los procedimientos operativos estandarizados o los POEs, donde ya nos van a agotar un montón de requisitos, que realmente desde la A hasta la D, donde me van a decir, usted debe incluir el propósito del análisis, todo esto lo deben tener bien estructurado, bien documentado, bien reglamentado para poder acceder a que esa prueba llegue a estar acreditada y pues podamos cumplir para estar en este tamizaje neonatal. Y nos dan, según esa norma, unos requisitos para ese procedimiento operativo estandarizado. En cuanto al control de la calidad, que es el aseguramiento de la calidad de los resultados y los análisis, pues esta parte también es bastante crítica. Va a decir cómo es que usted tiene ese control de la calidad, cómo son los materiales en cuanto al control de calidad, cómo elegí mi material de control de calidad, los datos donde los estoy incluyendo, dónde los mido, qué análisis hago, en qué me baso para validar, en qué me baso para rechazar, cómo soy garante que realmente los resultados que yo estoy emitiendo son resultados que son clínicamente relevantes o si estoy llegando a impactar frente a un resultado, porque el tamizaje, pues en este caso, bastante importante, como todo lo que son las pruebas de laboratorio, el llegar a dar un resultado errado, pues directamente va a hacer afectar la patología del paciente, ya, o sea, un diagnóstico falso positivo, falso negativo, son bastante relevantes.
Las comparaciones interlaboratorios, cómo hago esa comparación, dónde participo, que en este caso, pues claramente nosotros debemos estar participando en el Instituto Nacional de Salud. Las evaluaciones de desempeño en laboratorio, cómo es que hago ese análisis de desempeño y cómo hago la comparación de mis resultados. Y ya entonces ya nos dicen el artículo 8, que para seguir hablando como de la ley, ya listo. Entonces ya vimos qué es lo que nos está presentando, qué es el tamizaje neonatal, cómo lo estamos separando, cómo nos lo ponen en la ley. Desde este momento que nos van a empezar a obligar pues, a tamizar, que realmente está vigente desde 2019, pues, 2021, pues no es que hayas tenido mucha fuerza, tal vez por toda la coyuntura, pero realmente la ley, al final, como le dice el artículo 13, dice desde ese momento en que se publicó, ya comienza a regir, entonces ya los laboratorios ya están en marcha de hacer todo el proceso de acreditación, de hacer todo el proceso de inscripción ante el Instituto Nacional de Salud, de intentar aparecer en esa lista donde ya van a publicar quiénes son los laboratorios que podrían o que ya empiezan a hacer ese programa de tamizaje neonatal. Y en el artículo 8 ya nos dicen entonces cómo vamos a hacer el tratamiento de la información de tamizaje neonatal. La información del tamizaje neonatal pues que debe ser protegida de acuerdo con las normas vigentes, y que toda esta información debe estar integrada en el Sistema Integral de Información de Protección Social, que es el CISPRO, que pues la idea es que también tengamos esa comunicación continua, con todas las entidades del Estado que nos permiten hacer ese seguimiento y vigilancia de las enfermedades de interés en salud pública. Entonces ya nos dicen el artículo 9, que son las obligaciones especiales del sistema general. Entonces ya ellos me dicen, ya entonces el sistema general de seguridad social, ya lo que me va a decir es que debe garantizar. Entonces ya ellos van a decir, listo, nosotros vamos a garantizar el desarrollo de las acciones que sean ya pertinentes en cuanto a los involucrados en la implementación del programa de tamizaje neonatal, las EPS, las IPS, públicas o privadas. Entonces ya le dan su responsabilidad, le dicen, las EPS e IPS son las que tienen como esa obligación, o yo le pongo la responsabilidad en que ustedes deben garantizar que se debe hacer entonces el tamizaje neonatal para la toma de la muestra, para hacer entonces el procesamiento, cuando sale un positivo, hacer esa confirmación. Cuando ya lo confirmo, entonces voy a hacerle ese seguimiento, hacerle el diagnóstico y hacerle el tratamiento. Y eso me lo dice entonces en este artículo 9, donde ya me dice, listo, la Secretaría de Salud y lo que es la Secretaría de Salud y el Estado de por sí, lo que hace es que nos garantiza el desarrollo de las acciones, pero las IPS y las EPS públicas y privadas deberán proveer las condiciones para la realización de tamizaje neonatal, ya sea la toma de muestra, el transporte, la entrega de resultados, así como el seguimiento, inclusive aquí nos dice, así como el seguimiento a lo largo de la vida para los casos con diagnósticos positivos y la parte integral en la atención, incluyendo entonces la responsabilidad de ellos, que va a ser como conjunta entre las aseguradoras, las IPS, para todo el proceso, ya sea desde el momento de la toma de la muestra, su diagnóstico y su tratamiento. Entonces nos dicen, listo, también vamos a trabajar articuladamente para realizar las pruebas de tamizaje neonatal con quienes tengan bases de datos y establecer cohortes de seguimiento, lo que les había dicho más o menos al principio. También se pueden basar en otra información que tenga inclusive el nombre al ICBF, donde cogen esas bases de datos y van a decir, listo, vamos inclusive a implementar pacientes que podrían estar dentro del rango de tamizaje que aún no hemos tamizado para poder realizar esto, ya que es un derecho. Y vamos entonces a establecer los mecanismos para garantizar la accesibilidad tanto de las pruebas como de los medicamentos vitales no disponibles para las enfermedades que son objeto del tamizaje neonatal. Entonces, hasta ese momento ya lo que me muestra el artículo es técnicamente todo lo que va a competir, la ley, perdón, todo lo que va a competir, todo lo del programa de tamizaje neonatal. Entonces, ya luego me dice el artículo 10, pues el presupuesto y la financiación, la vigilancia del Estado, el consentimiento informado, que es bastante importante. Sencillamente todas las entidades que estén realizando esas pruebas deben tener un consentimiento informado, el cual pues será entregado a los padres, se le va a informar que se le va a realizar el tamizaje donde se le van a hacer la detección temprana de todas esas patologías.
Y el artículo 13, que me dice, pues la presente ley entra en vigencia a partir de ese momento, a partir del momento en que se publica. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Vamos a hacer entonces toda la parte de detección de tamizaje neonatal para hacer esa detección temprana de errores innatos del metabolismo y las enfermedades que puedan llegar a deteriorar la calidad de la vida. También no únicamente hacer esa detección, porque eso era como parte de la discusión, no necesitamos hacer solo detección, necesitamos hacer en definitiva un seguimiento, un tratamiento y un seguimiento en el orden que se pueda manejar para poder determinar, listo, hacemos ese tamizaje, esa detección temprana, detectamos la patología, ahora debemos someter al paciente a un tratamiento y debemos hacerle un seguimiento continuo, dice inclusive por vida, donde estemos garantizando que ese tratamiento que estamos dando pues permite que el paciente tenga una calidad de vida óptima y de paso también hacer la disminución de la morbi y la mortalidad infantil, que ese básicamente es como que el objetivo casi principal. ¿Qué serían entonces esos errores innatos del metabolismo? Que van a ser como una serie de patologías, un grupo heterogéneo de enfermedades que son hereditarias, que el 95% son autosómicas recesivas, que tienen una alteración de la estructura y o de la función de las enzimas, que eso va a derivar obligatoriamente en la alteración de la función y de la estructura de las proteínas, que eso va a permitir que ocurra una acumulación de los compuestos tóxicos, eh, acumulación de algunos compuestos o disminución de unos compuestos que se pueden presentar, la carencia, me falta alguna enzima o alguna proteína, algún aminoácido, que eso permite que haya una ausencia de algunas proteínas o de algunas hormonas inclusive, y eso va a permitir una patología. O el almacenamiento continuo de alguna molécula, ya sea enzima, aminoácidos, proteínas, que se van a volver tóxicas y que van a causar entonces la patología. El almacenamiento y las consecuencias claramente clínicas que van a causar esta disminución o ausencia o presencia en exceso de alguna molécula. ¿Cuándo debemos sospechar de un error innato del metabolismo? Pues frente a los pacientes que tienen algún historial familiar, frente a alguna patología ya conocida o muertes que no son muy fáciles de determinar la razón, afección de múltiples órganos y sistemas, malformaciones o disformismos, alteraciones neurológicas, síndromes convulsivos o infección severa o frecuente. Y si pueden notar entonces cuando decimos cuándo sospechar un error innato del metabolismo, una enfermedad del metabolismo, pues vamos a encontrar que no es tan fácil para un médico llegar a hacer esa detección como de inmediato apenas tengo el niño en mis manos, nació, acaba de nacer el niño, entonces queda muy complejo porque tiene algunas situaciones que no son visibles en los primeros minutos de vida. De ahí que sea tan necesario que esas patologías que sí tienen una alta prevalencia, que ocurren una alta incidencia y que nos van a llegar a afectar de por vida, pues lleguemos a hacer un tamizaje. ¿Quién dirige entonces este programa de tamizaje neonatal? Pues lo va a dirigir el Ministerio de Salud y Protección Social, donde nos van a garantizar la organización y mantenimiento del programa, el seguimiento y el apoyo a la orientación del sistema de salud. ¿Quién va a coordinar este programa? Pues para nosotros sería el Instituto Nacional de Salud. Después del Instituto Nacional de Salud seguirían las direcciones de redes y los lineamientos técnicos para la toma, transporte, almacenamiento, toda básicamente, que es como el ejemplo más claro a seguir, es todo lo estructurado que ya tenemos en cuanto al tamizaje del hipotiroidismo congénito, así básicamente lo va a hacer. El Instituto Nacional de Salud lo coordina, las direcciones de redes o las entidades que van a ser de las partes de las redes también lo van a coordinar. Claramente la información van a subirla hacia el Instituto Nacional de Salud. Y pues los que somos independientes, los privados, los que no estamos dentro de ninguna red, clínicas, hospitales que sean ya públicos o privados que no pertenezcan a una red, pues entonces sencillamente van a estar bajo los lineamientos que son técnicos para la toma, el transporte, el almacenamiento de esas muestras que emite el Instituto Nacional de Salud, así como ya hemos visto lo que son las guías prácticas para la toma de la muestra de hipotiroidismo congénito y demás. ¿Quién va a financiar ese programa? Pues el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito
y crédito público mediante estrategias de salud pública incluida en el plan de beneficios y claramente nos dicen aquí, esto no va a ser de golpe porque queda muy complejo estar poniendo una ley y van a decir directamente, listo, ya desde mañana lo vamos a implementar. No, ya nos van a decir, esta implementación va a ser progresiva en cuanto a los recursos, en cuanto a la implementación, en cuanto a la evaluación, en cuanto al seguimiento y establecer cómo va a ser todo eso. Entonces, frente a todo lo que hemos hablado, que realmente es todo lo que es el programa de tamizaje neonatal básico, incluyendo la parte del ampliado, lo que nos dicen entonces es después, bueno, de acuerdo como a la tasa de nacimientos que podríamos encontrar en Colombia, que es también esa parte importante de la razón por la cual vamos a tamizar y empezamos a implementar ese tamizaje neonatal básico y ampliado. Más o menos de los 645.561 niños que nacieron según el DANE en una corte del 2016 al 2017, lo que podríamos esperar es que de ese número de niños tuviéramos 322 pacientes con hemoglobinopatías, 50 pacientes fenicetonúricos, 40 pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, 14 pacientes galactosémicos y 8 pacientes con deficiencia de biotinidasa. Pues claramente aquí no está hipotiroidismo congénito porque ya lo medimos. Entonces, lo que podríamos esperar, deben hacer por año un promedio de 645.561 niños en Colombia y de esos, pues posiblemente vamos a encontrar esos niños con esas patologías. Donde pues entonces las pruebas que vamos a tamizar, que es para que lo volvamos a ver, esta es la última diapositiva, entonces las pruebas que vamos a tamizar en sí van a ser el básico, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal, déficit de la biotinidasa y defectos de la hemoglobina, y tamizaje ampliado, que serían todas las anteriores, las enfermedades de los aminoácidos, enfermedades de ácidos orgánicos y desórdenes de la beta-oxidación. Pues el propósito realmente de este tamizaje neonatal es disminuir la morbidez y la mortalidad en niños menores de 1 año, claramente hacer esa detección temprana de algunas patologías que podemos tratar, que podemos llegar a hacerle seguimiento y que el paciente va a tener un promedio de vida más alto y una expectativa de vida mayor y mejor en el caso en que hagamos la detección de las enfermedades, porque la presencia de una de estas patologías pues claramente ya lleva a una afección psicológica, mental o física. Muchas gracias. La pregunta que nos estaban poniendo entonces sería el tiempo que nos lo establece, inclusive la guía del Instituto Nacional de Salud nos dice, pues la idea es que lo haga después de 24 horas antes de 7 días, ¿no? Y en este caso, pues nos dice, ¿cuál sería el tiempo máximo recomendado para la realización del tamizaje ampliado? Y nos ponen un caso hipotético que es un caso no tan hipotético. En Colombia pasa muchísimo, precisamente también por la dificultad de acceso a los sistemas de salud. Es un niño de 6 meses donde los padres de forma particular quieren saber las posibles alteraciones. En el caso del tamizaje, el programa para tamizaje no aplicaría porque tiene 6 meses y realmente ya 6 meses no nos va a incluir, pero eso no quiere decir que yo no pueda detectarle alteraciones. En el caso, por ejemplo, de los errores innatos del metabolismo, las pruebas como aminoácidos, sería absolutamente válido y acertado hacerle la prueba de cualquier detección de algún error del metabolismo en un paciente de 6 meses. Claro está que a los 6 meses ya tuvo que haber presentado algún signo o síntoma, pero es posible hacer esa detección en un paciente de 6 meses. Ya no estaría dentro del programa de tamizaje ampliado, que será gratuito, lo pueden hacer los padres de manera particular, pero sí es válido hacerlo y aún se puede detectar muchas cosas que claramente, por ejemplo, homocistoinuria, fenilcetonuria, tratamientos que van a ser de por vida y que claramente lo voy a reducir, por ejemplo, van a reducir, por ejemplo, desórdenes mentales o deficiencias cognitivas.